Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer esta blusita de manga larga en punto red. Es facilita de tejer y muy rápida. Pero antes les invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video que salga. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos para tejerla. Para hacer esta blusita vamos a necesitar un hilo delgadito, en mi caso es hilaza mercerizada de algodón Omega y es del número 6, es bastante delgadito pero pueden utilizar el que ustedes tengan. Un gancho un poquito más grande que lo recomendado para el hilo, en este caso tengo un gancho de 2.5 milímetros, marcadores, tijeritas, aguja para esconder hebras y cinta de medir. Lo primero que vamos a hacer para iniciar es un nudito deslizado como en todos los tejidos y vamos a hacer cadenas en múltiplo de 5. Vamos a ir tejiendo cadenas de 5 en 5, que sean 10, 15, 20, 25, las que necesites de 5 en 5. Si tienes el mismo hilo y el mismo gancho vas a hacer un total de 130 cadenas. O también puedes medir el contorno de tu cabeza y esa cantidad de cadenas vas a hacer. Esto es para hacer el cuello y esta primera parte te tiene que rodear la cabeza para que quepa por ahí. Una vez que ya tengas tu tira de cadenas, 130 cadenas, en centímetros son 45 centímetros. Y al cerrarlo así, esto rodea mi cabeza. Por aquí cabe mi cabeza bien. Cuando la tengas así, vamos a agarrarla, que quede derechita, derechita. Recorremos toda la cadena. Y cuando llegamos acá al final, acomodamos bien. Y por aquí vamos a pasar nuestro gancho. Por la primera cadenita vamos a tomar nuestro hilo y vamos a sacar deslizado hasta afuera, por ahí y hasta afuera. Hacemos una cadena y aquí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Así, un punto bajo. Vamos a hacer 6 cadenas, 4, 5 y 6. Y abajo vamos a contar 5 cadenas. En la quinta vamos a hacer punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hacemos un punto bajo. Esto que estamos haciendo es para todas las tallas. Si tú no tienes un hilo igual de delgadito o con 130 cadenas no te quedó, ahorita te explico cómo le vas a hacer. Vamos a continuar haciendo 6 cadenas, son 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo abajo saltamos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el quinto vamos a hacer punto bajo. Y así vamos a hacerle hasta que completemos todo el círculo. Son 4, 5 y 6. Abajo contamos 5, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, un punto bajo. Continúas todo hasta que llegues a esta orilla. Ya cuando llegas al final del círculo, haces tus 6 cadenitas y aquí abajo nos van a quedar 4, 1, 2, 3, 4. En la quinta, donde deberíamos hacer nuestro punto, aquí tenemos ya el punto bajo. Y aquí cerramos nuestra vuelta. En el punto bajo, por ahí pasamos nuestro gancho. Y vamos a sacar con un deslizado. Así queda nuestro primer circulito, algo así te tiene que quedar. Si tienes mismos puntos, te va a quedar así. Y ahora lo vamos a dividir para hacer algo así como un canesú. Vamos a contar nuestros huequitos, nuestros hoyitos aquí. Vas a ver que son 26, entonces lo vamos a dividir. Y vamos a marcarlos con nuestros marcadores. Vamos a poner 1 en donde sea, de preferencia aquí donde acabas de terminar. Después de este vas a contar 4, 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto vamos a poner otro. Así. Y así queda una parte que sería como para el hombro. Hacia acá, después del marcador, vas a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8, ahí vamos a poner otro. Contamos como de este lado 4, 1, 2, 3, 4 y en el quinto nuestro último marcador. Y acá también van a quedar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tenemos 7, 7, 4, 4 y los de los marcadores. En total nos dan 26 puntos. Entonces, si tú vas a tejer con otro hilo que no sea igual a este, que con tus cadenitas te queden menos, primero vas a ver que cuando tú dividas todas tus cadenas entre 5 te vaya a dar un número par. Por ejemplo, tenemos 130 cadenas, lo dividíamos entre 5, nos salía 26, por eso tenemos 26 huequitos. Pero si haces 135 cadenas y lo divides entre 5 te va a dar a 27, perdón. 27 no es un número par, con 27 huequitos no vas a poder hacer esto. Bien, para esto solo tienes que checar cada que hagas tus cadenas, que al dividirlas entre 5 te salga un número par. También lo que puedes hacer es una muestra de este tejido de tus 5 cadenitas y ver cuántos circulitos hacen. Son más o menos 16 centímetros por 10 o 11 centímetros de alto. Y con eso ya te das una idea de cuántas cadenas hacer al principio, si es que no vas a hacer con el mismo hilo. Solo ten en cuenta que por este círculo debe caber tu cabeza y que lo tienes que acomodar así. Bien, entonces cuando ya tenemos nuestros marcadores vamos a continuar tejiendo. Ponemos nuestro gancho y para seguir tejiendo nos vamos a ir hasta la mitad de nuestro circulito, acá. Para eso, ya que cerramos, vamos a hacer punto deslizado por los primeros 3 puntitos o por las primeras 3 cadenitas de este círculo. Así, ya que tienes cerrado aquí, pasas por la primera y haces 1, 2 y 3. Haces una cadena y pasas por acá por debajo tu gancho y vas a hacer el primer punto bajo. Y así vamos a iniciar esta vuelta desde acá de en medio. Cerramos acá y deslizado hasta colocarnos en medio. Hacemos 6 cadenas otra vez, 4, 5, 6 y pasamos a la siguiente igual en medio y punto bajo. Otras 6 y a la que sigue punto bajo. Así hasta que lleguemos al marcador. Cuando ya vas a hacer tu punto bajo en donde tenemos el marcador, lo haces normal, un punto bajo, lo recorres un poquito hacia la orilla, porque aquí vamos a hacer solo 5 cadenas. Esto es para ir ampliando el tejido y ahí mismo, en este del marcador, vamos a hacer otra vez punto bajo. Y ahora vamos a cambiar nuestro marcador. Aquí, donde hicimos las 5 cadenas, ahí lo vamos a poner. Y cada que hagas tus 5 cadenas vas a ir poniendo tu marcador ahí. Y así se va a ver nuestro tejido. Hacemos las normales y aquí mismo, aquí vamos a hacer 5 cadenas y vamos a volver a pegar ahí. Y vamos a tejer otra vez 6 cadenas. Y vamos a pegar en el que sigue. Así vamos a ir haciendo otra vez 6 cadenas y a pegarlas en el que sigue, hasta que llegues al próximo marcador. Acá vamos a hacer lo mismo, 5 cadenas. Una vez que llegas al siguiente marcador, otra vez tienes tus 6 cadenas, haces punto bajo ahí, hacemos solo 5 cadenas, son 3, 4 y 5 y vuelves a pegar con punto bajo en ese mismo. Hacemos 6 y continuamos tejiendo. Con las 6 pasamos al que sigue de este lado. Y ya que hagamos eso, vamos a cambiar nuestro marcador y lo vamos a poner aquí donde hicimos nuestras 5 cadenitas. Ahí. Vamos a volver a repetir 6 cadenas hasta que lleguemos a este. En este hacemos otra vez las 5 cadenitas y pegamos y otra vez continuamos hasta que lleguemos a este último marcador, que hacemos igual 5 cadenitas y pegamos ahí mismo y cerramos la vuelta. Ya que terminas toda la vuelta, aquí tenemos nuestro último aumento. Hacemos nuestras 6 cadenas y aquí en el primer punto, ahí vamos a pegar otra vez con deslizado. Y para iniciar la siguiente vuelta vamos a recorrer otra vez hasta la mitad de este por las 3 primeras cadenitas con deslizado.
Así como terminas, haces 3 deslizados más, 2 y 3 para ponerte aquí a la mitad. Cadena y el primer punto bajo. Y otra vez, las vueltas ya son repetitivas, hacer 6 cadenas. Y al que sigue pegarlo con punto bajo, otras 6 cadenas. Y otra vez punto bajo, 6 más, y en la que sigue punto bajo, llegamos a la del marcador, hacemos 6, 4, 5, 6, y aquí tenemos nuestro marcador aquí. Entonces ahí vamos a pegar con punto bajo, hacemos las 5 cadenas y volvemos a pegar ahí mismo en la del marcador. Lo quitamos tantito, volvemos a pegar ahí mismo nuestras 5 cadenas. Y ahora el marcador lo cambiamos acá. En cada vuelta donde esté el marcador vas a hacer lo mismo, hacer tus 5 cadenas y pegarlas ahí mismo. Y después de eso continuar con el tejido normal, haciendo 6 cadenas y punto bajo en el que sigue. Y así lo vas a ir ampliando. Así se va a ir ampliando cada que hagas tus 5 cadenitas en las 4 esquinas. Una vez que vayas avanzando con tu tejido, así es como se va a ir viendo. Y por las esquinitas ya ni ocupa marcador porque aquí se ve claramente cómo se ve el hueco más chiquito de las 5 cadenitas que vamos pegando ahí mismo para ir ampliando. Y así se va haciendo nuestro cuadrito más grande. Y aquí es donde vamos a definir las tallas. Ya que lo tienes así más grande, vas a medir. Y estos dos te tienen que coincidir por debajo de la axila. Todo esto va a tener que rodear la parte de tu busto y esto se va a quedar para las mangas. Entonces tú vas a seguir tejiendo, tejiendo y ampliando hasta que te llegue a donde tú lo necesitas, ya que lo dobles así. Una vez que ya agrandaron así su blusa todo lo que necesiten para los lados, yo apenas voy como a la mitad, pero de una vez les voy a decir desde aquí cómo hacerle. Recuerda que tienes que medirla y esto tiene que pasar por debajo de tu axila ya. Si ya lo tienes tan grande como lo necesites, vas a cortar donde terminaste tu vuelta, ahí cortas tu hebra. Yo así la voy a dejar porque todavía no termino, solo les voy a mostrar. Y te vas a poner en uno de los lados más grandes, que sería espalda y enfrente, en la que sea, en la que gustes, aquí, acá, donde sea, vas a ponerte, vas a pasar por ahí tu hilo nuevo, vamos a hacer una cadena y un primer punto bajo. Hacemos así cadena y luego ahí mismo punto bajo. Hacemos nuestras 6 cadenas, 4, 5 y 6. Pasamos al que sigue, 6 cadenas y pasamos al de la esquina. Cuando llegues a la esquina, haces tus 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y de ahí vamos a pasar hasta la esquina de este lado. Y acá hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a estar tejiendo ya con 6 cadenas, ahora por este lado. Pasas todo por aquí. Cuando llegues a la otra esquina de nuevo, haces 6 cadenas y pasas directamente hasta la de acá. Y ya vas a empezar a tejer en redondo hacia abajo. Ya tendrías tus mangas libres. Por eso te digo que hasta que llegues a la altura que tú necesitas. Y de ahí tejes hacia abajo lo largo que tú quieras tu blusa. Entonces así es como se hace, ya que tengamos nuestra medida. Cuando ya completes tu blusa de largo que necesitas, mira, ahora sí te muestro todas las vueltas que hice aquí al principio del canesú antes de cerrar la blusita. De estas aquí que tenemos para ir aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16. Son 16 vueltas las que yo hice para una talla mediana. Para una chica tendrías que hacer unas 13, 12, 13. O una grande aumentar unas 2 o 3 vueltas más, ya dependiendo. Ya de aquí continuamos, cerramos como les había explicado anteriormente y continuamos tejiendo la blusita en redondo. Cuando ya la tengas tan larga como tú la necesitas, de aquí hacia abajo vamos a hacer una última vuelta para cerrarla un poquitito. Bien, entonces cuando continúas tejiendo en redondo y tienes el largo que tú necesitas, vamos a hacer esta última vuelta. Eso va a ser solo para cerrarla un poquitito más acá en la parte de la cintura. Para eso, al terminar tu última vuelta, ya que sientas que tienes el largo completo, vamos a cerrar esa última vuelta, hacemos una cadena, ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Después en esta vamos a hacer primero 2 puntos bajos normales, 2, vamos a hacer 3 cadenas, regresamos a estas 2 hebritas, pasamos por aquí y por esta de acá, y por ahí vamos a jalar nuestro hilo con un deslizado hasta afuera. Y después aquí mismo vamos a hacer otros 2 puntos. Así. Serían 2 puntos, nuestro piquito y otros 2 puntos. Esto va a ser para reducirla un poquito. Si no la quieres reducir, esto es porque vamos manejando la medida de acá arriba, que es alrededor del busto. Y para la cintura a veces queremos que quede un poquito más pequeña, entonces esto es para reducir en la cintura. Si te gusta así grande y no quieres reducirlo, puedes hacer 3 puntos aquí, el piquito y otros 3 puntos y así no te va a reducir. Pero como yo sí quiero hacerlo, solo voy a hacer 2 puntos, mi piquito, otros 2 puntos. Pasamos aquí en medio, que sería el punto bajo de la vuelta anterior, y ahí vamos a hacer otro punto bajo más. Y vamos a repetir en esta otra vez. 2 puntos bajos primero, 2, hacemos las 3 cadenas, regresamos a estas 2 hebritas y sacamos deslizado por ahí, volvemos a hacer otros 2 puntos bajos y terminamos 2 puntos, piquito y 2 puntos. Nuevamente hacemos punto bajo en medio y repetimos otra vez 2 puntos bajos, las 3 cadenas, regresamos y sacamos con un deslizado, hacemos otros 2 puntos bajos más y terminamos. Y ahora punto bajo en la parte del medio, y así vas a repetir todo esto, todo alrededor de la blusa. Esto ya sería solo para finalizar la parte de abajo. Una vez que ya acaben esta última vuelta con sus piquitos, hacen un deslizado aquí para cerrar la vuelta, una cadenita y cortan la hebra. Después de aquí vamos a hacer las mangas. Para eso vamos a tomar una hebra nueva y nos vamos a colocar aquí en lo que sería la axila de la blusa, así como la tenemos acá en esta esquinita. Vamos a iniciar aquí en la parte del medio. De este lado tenemos todas las esquinitas que veníamos haciendo para agrandar y de este lado las otras. Entonces aquí en la parte del medio, aquí nos vamos a colocar y vamos a hacer una cadenita para empezar. Así normal, una cadena y después ahí mismo punto bajo. Vamos a empezar a tejer aquí el mismo punto. Vamos a hacer 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos a saltar esta esquinita, que son todas estas esquinitas, y en este vamos a hacer nuestro punto bajo. Y vamos a hacer la vuelta normal haciendo 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, y en la que sigue un punto bajo. Solo nos saltamos esta esquinita de aquí, no la tejimos. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar de este lado. Una vez que llegan al final de la vuelta, de nuevo hacen su punto bajo aquí. La que sigue sería de las esquinitas, ve que las esquinitas vienen desde acá, esta no la vamos a saltar, y la que sigue ya sería el final de la vuelta. Así, porque así está, esta sería nuestra última, y la que sigue sería aquí, en estas 6 cadenitas, donde pegamos este punto de aquí, es donde pegamos hacia abajo, y aquí es donde partimos. Entonces ya de aquí, saltándonos la esquinita, que sería esta esquinita,
vamos a cerrar en este lado. Entonces tenemos las 6 cadenas y cerramos aquí con deslizado. Y ya vamos a repetir las vueltas como lo hicimos aquí hacia acá hacia abajo. Ahora, si quieres tú tener una manga amplia, solo tienes que seguir tejiendo en redondo hasta que tengas el largo que tú necesitas. Si al igual que yo quieres hacerla de grande a más chiquita para que de acá abajo te quede ajustada, entonces vamos a hacer disminuciones para que te quede así más angostita. Las disminuciones yo las voy a hacer cada 5 vueltas. Si tienes mismo hilo y aguja las vas a hacer igual cada 5 vueltas. Si no, vas a tener que acomodarlas para que te quede de acuerdo a tu hilo o a las vueltas que vayas a estar haciendo. Yo con mi hilo de largo de manga voy a hacer más o menos 50 vueltas. Eso quiere decir que al hacerlas cada 5 vueltas voy a hacer 10 disminuciones. Para eso ya llevo la primera aquí, entonces continúo tejiendo normal. Voy a hacer los 3 puntos deslizados. Serían 2. Y el tercero, hago mi cadenita, hago el punto bajo, 6 cadenas y continúo con la segunda vuelta. 6 cadenas, punto bajo y así sería la segunda vuelta. Hago 4 y en la quinta les digo cómo hacer la disminución. Una vez que ya tenemos 4 vueltas, sería 1, 2, 3 y 4. Vamos acá, la vuelta número 5 la vas a iniciar normal y la disminución la vamos a hacer al final. Cuando ya vayas a llegar al final de la vuelta 5, aquí es donde vas a hacer la disminución. Tenemos nuestras 6 cadenas, tocaría uno antes de cerrar, entonces lo vamos a saltar y de aquí vamos a pasar directamente hasta cerrar la vuelta. Y así va a ser una disminución. En la vuelta siguiente a la disminución, cuando hagas el punto bajo aquí, vas a tomar y vas a agarrar los dos y así vas a hacer el punto bajo. Eso sería en la siguiente vuelta después de la disminución. Y así vas a hacer disminución en la vuelta 5 y en la vuelta 6 lo vas a pegar aquí arriba. Y después en la vuelta 10 otra vez disminución y en la vuelta 11 igual lo vuelves a pegar acá arriba. Una vez que avanzas tu tejido, así se ven las disminuciones. Mira, tenemos la vuelta 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En la vuelta 5 quedarían estos dos huequitos porque en la vuelta 6 estamos agarrando aquí donde hicimos la disminución, que pasamos de hasta el final de la vuelta. En la vuelta 6, al hacer el punto bajo aquí, agarramos estas hebritas de acá abajo. Así queda. Entonces esta sería nuestra vuelta 6, 7, 8, 9 y en la 10 de nuevo disminución, así es como se ve. Y la vuelta 11 igual sería esta y agarramos nuestras tiritas desde acá. Y ve cómo se va recorriendo los inicios de vuelta porque vamos haciendo 3 deslizados. Así vas a continuar tu manga hasta que tengas el largo que tú necesitas. Después de eso vas a repetir exactamente lo mismo acá en la otra manga. Y una vez que completas ya todo el largo de tu manga, así es como se ve, de acá más amplia y se va haciendo más chiquita hasta que llegas acá a la orilla. Al final yo hice 57 vueltas y acá me quedaron solo 9 huequitos de estos. Así me quedó delgadita hasta el final. Y una vez completada una manga, realizas también la otra, mismas disminuciones, mismas vueltas y así es como queda tu blusita. Hasta aquí llegamos con el tutorial de hoy. A todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Y las invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Ya solo nos queda aquí esconder las hebritas y queda todo terminado. Nos vemos en otro tutorial.